Buenos días, amigos que nos escuchan en Solidaria TV y Radio Solidaria. Hoy estamos en la tertulia de amigos con Carlos Reich. Un placer poder estar, Rubén, en esta mañana y poder compartir un tema que para mí es importante, que tiene que ver con que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero desde el momento que Dios habla que tiene un propósito hasta que se cumple, hay un proceso. Entonces vamos a hablar del porqué de esos procesos y vamos, no sé si a ti te habrá pasado de encontrarte que si fueses a hacer un casting de siervos de Dios, usar la palabra casting, ¿no?, que ahora se utiliza tanto, entonces decir, vamos a hacer un casting, o a ver, ¿quién puede ser siervo de Dios? ¿Quién puede ser un pastor, un predicador, un ministro de alabanza? Y dirías, madre mía, justamente ¿Le das al botón, no? ¿O no te das la vuelta? No sé, no cuajaría para eso. Con los requisitos. Para los requisitos. Y más cuando de repente ves ciertas actitudes. Pero a mí me solió, en muchos años que uno tiene en esto de servir al Señor, me ha pasado encontrarme con mucha gente que de repente es una cosa arriba del púlpito, por así decirlo, y otra cosa debajo. Me he encontrado un montón de gente de la cual yo hubiese dicho, Señor, ¿cómo elegiste o cómo apoyas a este? Entonces cuando en estos días estaba leyendo la historia de Jacob, porque fíjate, Dios llamó a Abraham y le hizo una promesa a Abraham que iba a abarcar a toda su descendencia. Y en esa descendencia, en el medio, estaba el nieto, Jacob. Y que cuando uno se pone a analizar la vida de Jacob, dice, menuda persona, ¿no? Sí, no sé, a todos los que nos ven y nos escuchan, si les habrá pasado, pero yo he cuestionado, ¿cómo has elegido a Jacob, Señor? Pero claro, tiene su porqué. Recordemos que Jacob, la palabra Jacob significa suplantador, vendría a ser algo así como estafador. Era algo que lo identificaba. ¿Por qué? Porque Jacob tenía por un lado tenía esa mala enseñanza, y por otro lado tenía eso malo de sí mismo, y por otro lado tenía unas malas enseñanzas. Vamos a Génesis 25, 24, 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Esaú y Jacob. Ellos eran los gemelos. Hermanos. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al alcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí está hablando del nacimiento. Ya desde el nacimiento, no vamos a elucubrar pero ya venían. Los gemelos salió primero uno, y cuando Jacob salió como segundo, lo agarró ahí del calcañar, del talón, lo tenía agarrado ahí. Entonces, ahí ya mostraba algo, pero vuelvo a repetir, no quiero elucubrar acerca de ciertas cosas porque he escuchado historias disparatadas acerca de qué significaba que lo agarró del calcañar. Entonces, vamos a Génesis 25, pero 27 al 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjate, ¿no?, que eran dos hermanos que eran totalmente diferentes. Uno le gustaba, tenía afición por la caza, el otro tenía afición por quedarse, era más hogareño, más de otro tipo de actividades. Y el padre amó a uno y la madre amó a otro.
Ahora quiero hacer un poco un paréntesis aquí para ver qué problemática hay en la familia cuando los padres hacen acepción. Dios como buen padre no hace acepción de personas, nos ama a todos por igual. Pero resulta que aquí vemos que los padres muchas veces crean conflictos en los hijos cuando tienen a uno o a otro como preferidos. Sí, favoritismos, ¿no? Por algún motivo. Yo entiendo que de repente pero son tus hijos, son los dos a los cuales amas igual. Capaz que uno te trae más satisfacciones que el otro, porque es mejor estudiando, porque es más respetuoso, porque tiene mejor predisposición, pero el amor que se le debe dar debe ser igual. Y el daño que se produce, y aquí muestra un gran problema, porque vamos a ver más adelante cómo Rebeca, la madre de Jacob, influía en Jacob para mentir, para engañar. Entonces, la mala influencia y el mal accionar de los padres, ¿cómo influencian para mal o para bien para sus hijos? Aquí vemos que había un desencuentro entre Isaac y Rebeca en cuanto a la crianza de los niños, ¿no? Pero vemos también que eso les afectó, por lo menos a Jacob le afectó en gran manera. Vamos a seguir, Génesis 25, del 29 al 34, por favor. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabes que no le correspondía a Jacob ser el líder, continuar con el patriarcado? Porque estamos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y esa fórmula patriarcal que se conoció, y lo vas a leer a través de toda la Biblia, no le correspondía a Jacob, le correspondía a Esaú, porque era el primogénito. Claro, porque era el primogénito. Años después, en la actualidad, se dice que cuando hay mellizos o gemelos, el que nace segundo es el mayor. Sí, ¿eh? Sí, eso lo dice la ciencia actualmente. Pero en la antigüedad, el que nace primero es el mayor. Claro. Entonces le correspondía a Esaú y no a Jacob. Pero, ¿por qué? Fíjate que con todo lo malo que era Jacob anhelaba la primogenitura. Pero Saúl la menospreció. La vendió por un plato de lentejas. Entonces, muchas veces pensamos y decimos: ¿por qué este es un ungido del Señor? Y quién sabe si habrá habido tantos otros llamados antes y que dejaron o abandonaron, menospreciaron esa primogenitura, ese llamado. ¿Por qué decimos: mira, yo esa iglesia, mira el lugar que ocupa fulano de tal, que tiene tal testimonio? Yo no voy los malos testimonios no los voy a consentir, pero sí entiendo que muchas veces Dios usa aquel que tiene el corazón, aunque no sea perfecto, porque Dios nos llama así como somos, con nuestras imperfecciones. Después Dios nos perfecciona. Esos son los procesos de Dios, por los cuales nos va perfeccionando. Pero el problema es que quizás los mejores o los que tendrían mejores testimonios menosprecian el llamado, el servir, la consagración, o cuántas cosas menosprecian y la dejan de lado. Pero la obra sigue con aquellos que tienen el corazón para sí servir al Señor. Eso es lo que
aprendo en esta historia. A Esaú le correspondía, pero Esaú dijo, yo estoy para otra cosa. ¿Cuánta gente prefiere... tirar la toalla, ¿no? Yo, a ver cómo te puedo decir, ¿cuánta gente prefiere, va a la iglesia, sirve al Señor, da su ofrenda, su diezmo, alaba al Señor, se congrega, pero no dan el paso que les falta? No asumen responsabilidades. Sí. ¿Por qué? Porque prefieren vivir para sí, menosprecian el llamado. Yo no voy a juzgar a nadie. Si esa es tu decisión, es tu derecho a tomar esa decisión. Pero así como algunos menosprecian lo que Dios quiere hacer con ellos, otros lo anhelan y lo desean. Otros lo anhelan y lo desean. Entonces, la cuestión es, ¿qué elegimos ser en nuestra vida? ¿Un Esaú o un Jacob? Aquí yo entiendo el corazón de Dios. El corazón de Dios se encuentra con que Esaú menosprecia la primogenitura, pero que se encuentra con que Jacob, a pesar de todos sus defectos, anhela la primogenitura. Hay muchos que anhelan servir al Señor. Hay muchos que anhelan tener un ministerio o tener dones de parte de Dios. Mira, te puedo asegurar, Dios no espera que seas perfecto. Él te va a perfeccionar. En el proceso, ¿no? En el proceso te va a perfeccionar. El gran problema es cuando los que menosprecian lo que Dios quiere hacer, pero tienen un mejor testimonio, una mejor vida, se ponen a juzgar, ahí perdiste todo. ¿Cómo vas a juzgar aquello que tú te hubiese correspondido a ti, pero tú dijiste que no? Tú lo rechazaste. Y yo sé, porque el Espíritu, cuando el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, es el que te muestra que hay mucha gente que vive arrepentida, porque Saúl después se arrepintió de vender su primogenitura, la quiso, le pidió a Jacob, a Isaac su padre, ¿no tienes otra bendición para mí? No la tengo. ¿Por qué? Porque tú ya habías Jacob, perdido la oportunidad. Habías perdido la oportunidad, habías dejado pasar la oportunidad. Muchas veces después hay gente que nos está viendo y escuchando que seguramente estará diciendo, yo soy un Esaú, y estará arrepentido. Y quiero decirte que si verdaderamente buscamos de corazón en este tiempo, Dios tendrá algo para ti. Sí, yo hace poco compartía en la iglesia en Usera y decía, ¿no?, que es importante aprovechar las oportunidades que Dios te da, porque a lo mejor el día de mañana no la tienes, o ya no te la da, o ya pasó el tren por la estación y tú no supiste aprovechar la oportunidad. Bueno, hay una situación que sucedió en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo se enojó con Bernabé porque tuvieron una discusión y a partir de ahí se separaron porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que era sobrino suyo, a un viaje misionero, y Pablo no quería saber nada con Juan Marcos porque Juan Marcos en un momento había hecho como Esaú, había dejado, no había querido ir, no había querido acompañarlo, y Pablo era así, tajante, si sí. No quisiste, ya está. Pero al final de su ministerio, muchos capítulos después, muchos años después, Pablo, ya más maduro, dijo, tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Amigo. Entonces esto quiere decir que hemos podido cometer algún error. ¿Has podido cometer algún error de haber menospreciado el llamado de Dios, haber puesto intereses personales, económicos, familiares o lo que sea por encima de lo que Dios quería hacer contigo? Estuvo mal. Pero quiero decirte que así como con Juan Marcos hubo una segunda oportunidad, puede haberla contigo. Claro que sí. Si le buscas de todo corazón, puede haberlo contigo. Si verdaderamente estás dispuesto a poner en orden tu vida las prioridades de lo que dice el Señor, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El gran problema es que buscamos las añadiduras
Y cuando el Señor dice, búscame primero a mí la justicia, busca servirme primero a mí y verás como todo lo demás es añadido. Dios no falla en sus promesas. Dios no falla. Es maravilloso. Y dice, sigue diciendo, vamos a Génesis 28, 10, 17. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob en su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora vemos que hemos encontrado con que por la decisión de Saúl se interrumpió la línea de bendición que Dios había dicho a Abraham. Entonces pasó de Abraham a Isaac, Isaac se truncó con Saúl, pero siguió hasta Jacob. Hubo bendición para Jacob. Recordemos en el medio cómo Jacob engañó, después de que le vendió la primogenitura, engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar el momento que Isaac entendió que ya venía al final de sus días y quería transmitir la bendición sobre su primogénito, e Isaac ya no veía bien. Entonces Rebeca, la madre de Jacob, hizo mentir, lo obligó, le dijo, ve y hazte pasar por tu hermano. Y se hizo pasar por su hermano y recibió la bendición que le transmitía y que le correspondía, o le hubiese correspondido a Esaú, pero Esaú estaba en otra onda y la recibió su hermano Jacob. Entonces, y Jacob, fíjate lo que dice la Biblia, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esto cosechará. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces yo me encuentro con gente en la obra del Señor que dice, yo soy así, esta es mi forma de ser. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Es verdad que Dios nos llama así como somos, pero entiendo que Dios procesa nuestras vidas y nos transforma. A mí me ha tocado vivir y ver gente totalmente transformada. A mí me ha tocado ver gente que eran violentos, físicamente violentos, de pertenecer a bandas violentas y amar al prójimo. Me ha tocado ver gente que eran violadores y llorar. Me ha tocado ver gente que eran asesinos y ser quebrantados por Dios, robar. Porque por algo dice la Biblia, el que roba no hurte más, no robe más. El que mienta no miente más. Por algo nos dice el Señor, pero hay algunos que se justifican en su mal carácter, en su prepotencia, en que somos así, soy así, Dios me hizo así. Sí, naciste así, pero para eso el Señor dice, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, todos venimos con alguna tendencia, con algún
pecado, con alguna forma preponderante de mal en nuestra vida. Hay quienes tienen la promiscuidad sexual, hay quienes tienen el mal carácter, un mal temperamento, hay quienes tienen una prepotencia, hay quienes tienen una violencia verbal, una violencia física, una tendencia a mentir, puede ser innumerables. Pero si cada uno nos justificamos que Dios me hizo así, yo nací con esta tendencia, y no. Entonces, tenemos que pasar por la cruz cada día, para humillarnos delante de Dios. Y Dios provoca esto que le pasó a Jacob. Jacob, porque aparte, fíjate, Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano, tuvo que salir huyendo de su tierra y volvió a la tierra de donde estaban sus parientes lejanos y cayó en tierra de Labán. Y cuando cayó en tierra de Labán lo aceptaron ahí, se enamoró de Rebeca, su mujer. Se enamoró de Rebeca, pero cuando llegó un convenio con Labán, el padre de Rebeca, le dijo, bueno, trabajarás por ella durante 7 años. Y cuando llegó el momento de consumar el matrimonio, le dieron a Lea, la hermana mayor, lo engañaron. Lo que uno siembra... Le dieron de su propia medicina, ¿no? Sí, exacto. Lo que uno siembra... Cosecha. Por eso es tan importante no justificarnos en la vida, porque si tú eres violento, habrá uno más fuerte que tú, más violento. Si tú eres mentiroso, habrá alguien que te engañe con más astucia. Siempre encontraremos la horma de nuestro zapato. Eso me han dicho a mí muchas veces. Si tú crees que eres listo, hay alguien más listo que tú. Y si tú crees que eres lo que has dicho tú, violento, siempre va a haber uno que es más violento que tú y te puede hacer más daño, ¿no? Entonces, y podemos cosechar lo que sembramos, seguramente lo cosecharemos. Entonces, lo importante es darnos cuenta de cuál es nuestra actitud y cada día ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame, líbrame. ¿Por qué? Porque Jacob siguió, fíjate, estuvo 7 años trabajando por Raquel. Llegado el momento lo engañaron y tuvo a Lea. Pero él estaba enamorado de Raquel y lo hicieron trabajar otros 7 años. O sea que estuvo 14 años trabajando. En esos 14 años Labán le cambió el sueldo 10 veces. Mira, el listo cómo se encontró con otro más fuerte y más listo que él, que lo engañó. Ahí lo tienes. Y después, entre ellos, se engañaron porque habían llegado... Esto yo les invito a que lean la historia de Jacob, ¿no? Porque nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Siempre va a haber alguien más listo que nosotros. Siempre. Siempre. Ley de vida. Ley de vida. Entonces, fíjate que llegó un convenio de que, bueno, le dice, 10 veces me has cambiado el sueldo. Bien, dejémoslo ahí, vamos a hacer un convenio. Cuando nazcan, vengan a parir las ovejas y las cabras que tú cuidas, las que salgan de colores, de determinada manera, esas van a ser tuyas y las otras van a ser mías. Así le dijo Labán. Perfecto, se fue con toda la ilusión Jacob. Por fin voy a tener lo mío, voy a trabajar para mí. ¿Y sabes qué hizo Labán? Le dijo a sus hijos, llévense el ganado lejos a 3 días de camino y escóndanlo. Se salió con la suya. Se salió con la suya. Después, Jacob le devolvió la moneda porque después hizo que las que eran fuertes, las mejores ovejas y lo mejor del ganado fuese a parir al lado de donde había un sitio, unas cosas donde se iban a manchar, ¿no? Entonces las manchadas eran para él. Ah, claro. Eso fue una guerra de listillos. El más listo gana, ¿no? El más listo. Pero la cuestión es que nosotros lo tomamos como algo risueño hoy en día, pero es triste porque a veces en los hijos de Dios hay quienes viven de ser listos
y confunden el ser, lo que dice la Biblia, que la sabiduría de este mundo es animal y diabólica, y utilizan la sagacidad y la sabiduría natural, que es natural, animal y diabólica, y no usan la sabiduría espiritual, que es pacífica, llena de buenas obras, llena de buenos frutos, no de mentiras, no de engaños. Los hijos de Dios tenemos que entrar en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a llevar a tener esta sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Que viene de lo alto, que no es natural, que no es diabólica. Cuando dicen natural, animal y diabólica, digo, Dios mío, qué nivel de degradación para llegar a eso. Y lamentablemente a veces hay hijos de Dios que viven en esa sagacidad, viven en esa sabiduría. Sí, la sabiduría que busca lo suyo, ¿no? Que busca su trapicheo, que busca ser más listos que los demás. Son cosas que debemos entender a la luz de la Biblia, cómo era Jacob. Entonces volvemos al tema. Pero si Jacob tenía estas maravillosas características, entrecomillado, ¿cómo es que Dios lo escogió? Porque Dios está pensando en lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Dios está deseando hacer su obra. Fíjate, vamos al primer versículo que tienes ahí, Génesis 32, 22, 30. Léelo, por favor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. De Jaboc. Sí. De Jaboc, perdón. Sí. Sí. Ahora, ¿qué significa esto? Para situarlo en la línea temporal o en el timeline, como se dice ahora. Jacob, después de casarse y tener hijos, tanto con Lea y después con Raquel, y después de jugar a ver quién era más listo, se quedó con parte del ganado de Labán como suyo. Entonces se fue, abandonó su tierra, abandonó la tierra de Labán y tenía que volver a su tierra. Estaba mal visto con Labán y si regresaba a la casa de su padre, se iba a encontrar con su hermano Esaú, quien le había dicho que lo iba a matar. Se había juramentado matarlo 14 años antes. No sé si, o un poco más. No sé si se entiende la situación. Resulta que se tiene que ir de un lado y se tiene que ir del otro. ¿Cuántas veces las personas... me voy de esta iglesia o me voy de este sitio porque tengo conflictos y no puedo más? Pero después de tiempo va a una iglesia o un sitio o un trabajo y tiene conflictos ahí. Has tenido conflicto aquí, tienes conflicto allí, tienes conflicto allí, tienes conflicto por donde vas. ¿No serás tú el problema? Ese es el punto. Ese es el punto. Darnos cuenta que el conflicto no es un tema externo, es interno, sino que es interno. Ese es el punto. No has encontrado tu sitio en ese ministerio, no has encontrado tu sitio en otro ministerio, no has encontrado tu sitio con aquel pastor ni con el otro. ¿Dónde está el problema? ¿Estará en todos los demás o tendré que encontrarlo en mí? Tenemos que ver y saber leer la Biblia, porque la Biblia nos habla. Por eso dice, es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces nos encontramos que Jacob estaba regresando, saliendo de un sitio donde ya no era bien visto y tenía que regresar a un sitio donde tenía amenaza de muerte. Lo iban a matar. Imagínate la presión en la cual vivía. Y hay gente que vive con esa presión permanentemente
por su forma de ser. Por su forma de ser. Continúa, por favor. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con el varón hasta que se rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, ¿por qué raya el alba? Y a Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué increíble. Fíjate, el momento que estaría viviendo Jacob, que Jacob dice, me voy mal de aquí y tengo que ir a otro lugar peor. Entonces quiso quedarse solo y tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, tuvo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios no comenzó a recriminarle, sino le dijo, hasta que no me bendigas no te suelto. Que raya el alba, que me tengo que ir, no te suelto. Hay un punto en la vida donde te das cuenta de... hay gente que pasa y pasan años y años y siguen en su dinámica de seguir echándole la culpa a los demás y no asumir el problema. Pero hay un punto en la vida, fíjate, no es lo mismo el Jacob que se fue joven, se fue después de haber hecho, que el Jacob que ahora tenía esposa, tenía hijos, tenía una familia, tenía una responsabilidad, ya no estaba para jugar. Lamentablemente hay quienes maduran antes y hay quienes recién maduran después, con los golpes de la vida, mucho después. Entonces, que yo me gustaría, si yo pudiese nacer de nuevo, empezar la vida de nuevo, ¿qué pediría? Tener la gracia de Dios de madurar antes y asumir responsabilidades antes. Y eso que con 27 años empecé a pastorear, pero me hubiese gustado antes, no haber perdido tiempo antes que perdí. Y es lo mismo que quizás hay algunos que tendrían que en estos momentos orar y decir, Señor, yo llevo 10, 20 años, 30 años perdiendo el tiempo, luchando, pensando que son los demás y hoy me estás mostrando que tengo que ver conmigo. Y Dios dice, fíjate, hasta que no me bendigas no te suelto. La perseverancia y la persistencia hizo que fuese descoyuntado. Hubo un cambio en su vida visible. Fue un cambio interior y un cambio exterior. Lo descoyuntó en su muslo, pero también le cambió el nombre. Le cambió el nombre de engañador. O sea, ese nombre, esa forma de ser que lo seguía, usurpador, engañador, estafador, eso que le seguía, esa mala fama que le seguía, fue cambiado por Israel. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay un punto, un momento donde tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle y humillarnos, porque la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que fueres exaltado cuando fuere tiempo. Dios tenía un propósito con Esaú. Esaú no lo quiso. Bueno, eligió a Jacob. Jacob no era el más indicado, no importa, Dios lo cambió. Eso es lo que hace Dios. Dios nos cambia, no nos elige porque seamos los más indicados, porque volvemos a lo que dijimos al principio, el casting, no lo pasaríamos ninguno. No, ninguno. No lo pasaríamos ninguno, porque a ninguno le llegamos ni a la suela de los zapatos a Jesucristo. Ya lo dijo Juan el Bautista, dijo, viene tras mí uno que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado.
Entonces, para que nos demos cuenta, no llegamos. Pero Dios no te elige porque llegues, porque eres bueno, porque tienes talento. Dios te elige porque Él es bueno y porque Él sabe lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Y aquí vemos una transformación en la vida de Jacob. Una transformación que ya no se llamaba más Jacob, sino Israel. Y una transformación que fue evidente. Porque cuando uno tiene un toque de Dios en su vida, se hace evidente. Es evidente. Cuando Dios toca tu vida, se hace evidente. Yo nunca me voy a olvidar una experiencia que yo viví con mi abuela. Mi abuela no era creyente, pero cuando en un momento salí a la obra, salí de mi casa y me fui lejos a servir al Señor, y durante tiempo no aparecí por casa porque no se dio la circunstancia, porque la exigencia de la obra me impedía volver. Pero cuando volví, mi abuela me mira y me dice: Carlos, estás cambiado. Y yo me miraba al espejo y me veía igual. Y agarra y me dice: estás más maduro. Con solo verme, con solo observarme, no era creyente. No tenía ningún tipo de discernimiento, ni nada. Simplemente hay cosas que cuando Dios toca tu vida, se pueden palpar. Se hacen manifiestas en tu forma de ver la gente, en tu forma de actuar, en tu forma de hablar, en tu forma de tu temperamento, la paz, lo que transmites. Hay cosas. Entonces, yo estoy seguro que Jacob fue transformado totalmente, y es necesario que seamos transformados. ¿Por qué? Porque si no, no se puede cumplir el propósito de Dios. Mira, hay mucha gente que recibe una palabra y dice: Dios me habló a través de una prédica, cuando leí la Biblia. Te pueden dar una profecía, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Nos gusta mucho eso. Sí, es muy bonito. Y hay algunos que dicen: bueno, ¿cuándo se cumplirá? Bueno, antes de que se cumpla, Dios tiene que hacer algo contigo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevos en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Puedes tener la mejor promesa de Dios para tu vida, puedes tener una palabra dada por el profeta más reconocido, puedes tener lo que quieras, pero hasta que no se cumpla este proceso de Dios, no verás muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo viejo no casa con lo nuevo. No es incompatible un vestido nuevo con un vestido viejo. Los dos paños tienen diferente densidad. Sí, el contraste. Y el contraste hace que uno se rompa peor. Entonces, cuando tú vas a hacer un remiendo en una ropa usada, tienes que utilizar género también usado, viejo. Porque si no, se hace peor la rotura, dice. Y cuando vas a echar vino nuevo en un odre, el odre es un recipiente para almacenar lo que nosotros hoy diríamos una cantimplora, por ejemplo, pero no hecha ni de plástico ni de metal, sino hecha con el pellejo de una cabra, por ejemplo, ¿no? De un cabrito. El odre viejo es un pellejo que es una piel que ha perdido la elasticidad. Y el vino nuevo tiene una característica, tiene unos gases de la fermentación. El vino joven es un vino que tiene gases por su fermentación pura, entonces necesita que un recipiente que se expanda, porque los gases se expanden. Voy a poner un ejemplo. ¿Has visto, por ejemplo, un yogur que lo dejas mucho tiempo y comienza a caducar y a fermentar? Esos gases, ¿qué hacen?
que se hinche. Sí. Eso mismo sucede con el vino. Entonces, si el odre es viejo, ya perdió esa elasticidad, lo que hace es que la presión de los gases hace que se rompa y se desperdicie. La presión de la unción de Dios, de la unción necesaria para que se cumpla aquello que Dios quiere hacer con tu vida, si no hay una vida nueva, hace que se desperdicie. Por eso hablábamos de los procesos necesarios para alcanzar. Si no hay proceso, no alcanzarás la plenitud de la promesa. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiere? No, porque en nosotros está la vieja naturaleza como la de Jacob. Y le impedimos muchas veces, ¿no?, a Dios. No puede. No puede. Entonces, ¿qué es un proceso de Dios? Vamos a algunas definiciones. Es la forma en que Dios obra para poder cumplir con sus planes, para que se cumplan sus planes en cada uno de nosotros. Recuerda, porque recibas una palabra profética, porque te digan Dios te va a usar, Dios me mostró que va a usar grandemente, no significa que no tengas que hacer nada. no significa, prepárate, verdaderamente lo que significa es que antes que se cumpla eso, tendrás que pasar por el proceso de Dios. Y ese proceso de Dios te llevará a un encuentro con Dios como el que tuvo Jacob, donde Él va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tus sentimientos, va a quitar la dureza del corazón. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice la Biblia, porque el siervo de Dios... Y comienza a dar una serie de cosas y que cuando nosotros lo leemos, decimos, qué lejos que estoy de esto. Precisamente eso es lo que Dios quiere cambiar, para acercarnos cada día más. El Señor utiliza la etapa de los procesos, para formar el carácter de Cristo en nosotros, para desarrollar su sabiduría, la sabiduría de lo alto, no la animal, diabólica, para santificar a los hijos de Dios, para prepararnos y enseñarnos a depender de Dios, y no como Esaú, que ante el hambre momentáneo que tenía, porque no era hambre de días ni nada por el estilo que tenía Esaú, era un hambre momentánea. Y sin embargo, Esaú no supo valorar por ¿sabes cuánta gente por una presión momentánea abandona? Sí. Por un problema momentáneo abandona y deja lo que Dios quiere hacer con ellos. Es un camino que nos lleva a la maduración. Madurar. Madurar no significa años de vida, significa asumir responsabilidades. La gente que no quiere asumir responsabilidades, aunque tenga muchos años de vida, es un inmaduro. ¿No? Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí el apóstol Pablo le dice a los romanos precisamente, habla de las tribulaciones, de los momentos difíciles, que son aquellos que nos provocan madurar, nos llevan a la maduración. No hay maduración si no pasamos por momentos difíciles. Como el programa que preparan las armas, y para prepararlas tienen que afilarlas, tienen que lijarlas, tienen que pasarlas por fuego. Exacto. Es igual, ¿no? Con el Señor el proceso te va moldeando a su imagen, te va moldeando como Él quiere que seas, y hay tribulaciones, hay angustias. Ya lo dijo el sabio alfarero, él agarró la vasija, le salió mal, no la desperdició, pero la hizo de nuevo, la modeló nuevamente. La tienes que romper y sí. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Que el Señor nos rompe para volver a hacernos como Él quiere que seamos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto parece... Esto lo tenemos escrito en la frente todos, sí, ¿no? pero parece que fuese masoquista. ¿Cómo si estoy en problemas, en dificultad, voy a estar en sumo gozo? Precisamente la fe se manifiesta, la verdadera fe se manifiesta cuando alabamos en los momentos difíciles. Sí, y el gozo no es que estés sonriendo irónicamente, es una actitud del corazón, ¿no? Exacto. Es llevarlo interno. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate, fue impaciente Esaú, no tuvo paciencia y enseguida quiso saciar su estómago y estuvo dispuesto a vender lo más importante de su vida. Segunda de Corintios, capítulo 4. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación momentánea, así lo dice el apóstol Pablo, y tiene que ver precisamente con los momentos difíciles donde Dios opera en nosotros para sacar adelante el hombre de Dios, la mujer de Dios que quiere hacer en cada uno de nosotros. Y que también son pasajeros. A veces pensamos, no, es que la prueba es eterna, la prueba nunca pasa, siempre estoy metido en la tribulación. Aquí nos deja claro que es también pasajero, que no va a ser todo el día, todas horas, todo el tiempo, ¿no? Hay algo que pasas por un momento de tribulación, llegas a un nivel de maduración y de gracia para el cual vas a comenzar una nueva etapa. Antes de comenzar una nueva etapa de crecimiento, tendrás que pasar por eso. Ahora, cuando hay otra etapa de crecimiento próxima, tendrás que pasar por otro proceso. Exacto. Sí, la vida es una escuela, es así. Es así. Es así. Y en la medida que no lo asumamos, más nos va a costar. Más nos va a costar, y no solamente más nos va a costar, más nos vamos a rebelar. Y tenemos que asumirlo. Conozco gente con muchos años en su vida en el Señor, en la iglesia, y que no asume este tipo de realidades. Y vamos a terminar con Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Versículo favorito de mucha gente, ¿no? Sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, propósito del llamado. Exacto, eso quería yo enfatizar, porque se usa mucho la primera parte, pero la segunda... Propósito del llamado. Entonces, aquel que tiene un propósito y un llamado, todo ayuda para bien. A Jacob todo le ayudó para bien. Y muchos dirán, pero que lo engañaron. Sí, la tribulación y el engaño que sufrió Jacob le sirvió para madurar y darse cuenta cuánto daño él hizo a los demás. Hay veces que no nos damos cuenta porque estamos tan encerrados y ensimismados en nosotros mismos que pensamos que lo que hacemos está todo bien. Y no nos damos cuenta hasta que no lo sufrimos nosotros. No nos damos cuenta que esa misma actitud que hemos tenido con otros los dañaban. Hasta que no nos lo hicieron a nosotros, no nos damos cuenta cuánto daño hemos hecho. Así es. Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué importante, ¿no? Darnos cuenta, en la vida tenemos que darnos cuenta y ser sabios. Y cuando Dios nos habla, no dejemos pasar el tiempo y pongamos la excusa, yo soy así. Es lo mismo que decir, mundo, aguánteme, sopórteme como soy.
Y te puedo asegurar, porque lo dice la Biblia y la experiencia vida, dice que siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a hacer sufrir de la misma manera. Sí, siempre hay alguien más fuerte, lo hemos hablado, ¿no? Siempre hay alguien. Siempre. Y lo importante es que tengamos un encuentro con Dios, que anhelemos y deseemos y busquemos de todo corazón tener un encuentro con Dios que nos transforme. Hay otra gente que dice, es que yo no puedo dejar de ser así como soy. Hay algunos que no quieren y otros dicen, lo he intentado y no puedo. Puedo asegurarte que si buscamos de todo corazón, el Espíritu Santo fue enviado como nuestro ayudador para precisamente ayudarnos en estas, nuestras debilidades. Y si buscamos de todo corazón al Señor, algún día, en un momento, veremos esa transformación y no solamente lo veremos nosotros. Antes, a veces que nos demos cuenta nosotros, se darán cuenta los demás. Así es. Se darán cuenta los demás. Se refleja la luz de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces cantamos, oramos y cantamos, Señor, bendíceme, Señor, usa mi vida, Señor. Y lo cantamos. Yo creo que lo que tendríamos que agarrarnos como un clavo, agarrarnos como se agarró Jacob, Señor, transfórmame, Señor, quita esto de mí, Señor, arranca de mí, Señor, los malos pensamientos, mis malas actitudes, arráncalas. Señor, tú eres poderoso, quita malos deseos, malas formas. Y te puedo asegurar que va a haber un momento donde esos malos hábitos dirás, pero ya no hago esto, ya no lo hago, no me nace. Esa es la maravillosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es, al final el Señor lo hace, ¿no? Si nos disponemos realmente, si nos entregamos a Él, como lo hizo Jacob, que no le soltó, que peleó con el Señor hasta que el Señor le bendijera, pues el Señor lo va a hacer, ¿no? Pero tenemos que... Lástima que Jacob, y eso, vuelvo a repetirlo y ya termino, que nos demos cuenta, que seamos capaces de darnos cuenta antes. Jacob tuvo que sufrir lo mismo que él hizo antes de darse cuenta. Sí, no esperemos hasta golpearnos una y otra vez con la misma piedra, sino que en la primera oportunidad que podamos hacerlo, lo hagamos bien, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy, a todos nuestros amigos de Solidaria TV, de la radio, a los que nos siguen por las redes sociales. Ha sido un placer estar contigo hoy, Carlos. El placer fue mío.